Lo que ha cambiado ahora es que levantaron un poquito la tapa, porque la verdad que el levantamiento del cepo no hay. Lo que hay es levantamiento de algunas restricciones. Si querés, hay unificación cambiaria, con varias restricciones todavía vigentes. Levantaron un poquito la tapa y se vio qué había detrás. Es más, hace 10 días atrás nosotros discutíamos el dato de pobreza. ¿Y qué decía el gobierno? Bueno, miren qué genios que somos nosotros que logramos que la pobreza volviera al nivel donde asumieron, ¿no? Gran logro. Eh, la pobreza se mide de manera semestral, así que la semana que viene no vamos a tener el dato de pobreza. Pero si lo tuviésemos, claramente se disparó la pobreza por ingreso de nuevo. Podemos hacer un proxy con el dato de salario real. Caputo festejó el dato de enero. Cuando venga el dato de abril o el de marzo, incluso el de febrero, antes de esto, vamos a ver que no hay nada para festejar. Sí, pero de nuevo, para el común de la gente, hoy identifica con mayor claridad qué significaba eso que nosotros decíamos es una olla a presión, que el frente cambiario era insostenible, así como estaba planteado. Para adelante, el problema es que lo analizo en las distintas dimensiones. No hay nada en el acuerdo con el fondo que yo pueda decir dentro de 6 meses, dentro de un año puedo estar mejor. De hecho, nombra 4 veces la palabra, por ejemplo, trabajo. Lo nombra para decir que hay que trabajar más sobre la inflación, para que felicitar el trabajo del staff, y solo una vez lo menciona en clave de el trabajo de la gente, y lo dice para flexibilizar las condiciones de trabajo. O sea, no hay nada que no pueda aspirar en términos positivos en ese acuerdo. Con un agravante en materia inflacionaria, que es lo que hoy toma el centro de la escena por el efecto de evaluación, eh, los efectos en materia de precios no se acaban con esta salto vinculado al tipo de cambio o al incremento del tipo de cambio. Claramente esto genera un efecto en materia de precios, pero si el gobierno, fíjate, vuelve a una encrucijada que ya tuvo a mediados del año pasado. Si se le aprecia el tipo de cambio, la gente tal vez siente que tiene o que sus pesos valen más en términos de dólares, entonces tal vez puede estar contenta. Tiene un efecto muy adverso en materia industrial y demás, pero no resuelve lo que supuestamente viene a resolver el acuerdo con el fondo, que es la cuenta corriente. Ahora, vamos al escenario inverso. Si quiero resolver la cuenta corriente, necesito un tipo de cambio más alto, con lo cual tiene efecto sobre los precios de nuevo. No está saldado este debate. Y con 2 agravantes no menores, que se han hablado poco. ¿Qué va a pasar con las tarifas o con el transporte que están dolarizados en la Argentina? ¿No? Porque el gobierno venía con un plan platita. Se movían al 1, al 1,5% de principio de año, muy por debajo de la inflación. ¿Qué va para que tirara para abajo? A contramano de su tronco teórico de lo que consideran que genera inflación, porque se supone que era un fenómeno exclusivamente monetario. Sin embargo, lo que utilizaban para bajar la inflación eran anclas por el lado de los costos, tipo de cambio y tarifas. Raro. Pero, y agrego una cosa más adicional. Eh, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es para describir lo que sucede. El gobierno probablemente intente que los regulados, por ejemplo los servicios, por ejemplo la salud, las prepagas, por ejemplo la nafta, eh, por ejemplo el transporte, insisto, bueno, traten de tirar para abajo. Y acá en las elecciones probablemente intenten hacer eso. Ahora, el mismo acuerdo con el fondo les exige desregular todos esos precios. Probablemente lo hagan después de las elecciones. Es parte de ese acuerdo. La energía, de hecho, tiene una fecha determinada que es diciembre del 25, así que está hasta agendado. ¿Y eso qué significa para el común de la gente? Que vas a tener otro salto en la inflación. Que ahora lo tenés por esta cuestión, lo podés llegar a tener porque además la volatilidad del tipo de cambio que va a generar efectos sobre precios, que podés tener efectos en segunda ronda, porque si te aumenta la electricidad, después te vuelve a aumentar vía productos, y que además después de la selección vas a tener un salto de la inflación de nuevo, con lo cual no encuentro cómo el salario le va a poder ir bien en los próximos meses. La ley de coparticipación tiene una especie de llave que tiene, que es muy controvertida, que tiene eh, para modificarla necesitas la aprobación de todas las provincias. Nadie va a votar en contra de sus intereses, con lo cual virtualmente
no se puede modificar. Vos decís, uy, qué mal. Bueno, depende. Porque lo que yo escucho todo el tiempo en clave federal, o supuestamente para defender el federalismo, es una provincia como Santa Fe que dice, yo quiero la mía. Eso no es federalismo. Eso es exactamente lo contrario. No entiendo por qué sostienen ese argumento en base al federalismo, porque es exactamente lo contrario. La coparticipación es justamente la posibilidad de redistribuir de manera distinta para que los desarrollos sean más equitativos. Bien, me parece razonable pensar tal vez algunos otros coeficientes que se ajusten mejor a la actualidad en el sentido del desarrollo de cada una de las provincias. Pero la discusión, y como la plantea el fondo, y como la plantea el gobierno, y como la plantean algunos gobernadores, va a contramano de eso. Sí, cuando Santa Fe dice, yo quiero la mía, y además es muy discutible, porque, o la Ciudad de Buenos Aires, dice, no, bueno, pero ¿dónde están las sedes principales de las empresas que producen en todo el país? En Buenos Aires, la ciudad. Con lo cual, cobran no solo buena parte de la recaudación de tributos propios, básicamente, que son ingresos brutos, por esa cuestión, aunque de nuevo tenés un régimen que permite distribuir la base de ingresos, pero que beneficia a la que tiene sede. Pero además, de nuevo, que Ciudad de Buenos Aires se lleve más que el resto, más que lo que se lleva hoy, que claramente, dada la riqueza que tiene, es razonable que reciba menos. Es decir, abrir esa discusión para que una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires se lleve más en detrimento de otras provincias, a mí me parece un sinsentido en materia de desarrollo. Es básico esto, y cuando el legislador pensó la ley de coparticipación, lo pensó con con esta lógica. Que nosotros discutamos si los coeficientes son un poco mejor o peor para el desarrollo de las provincias, me parece razonable. Pero insisto, el problema es que yo tengo la sensación que están todos escondidos detrás. A ver, ¿cómo hacen para abrir esa discusión? Para quedarse con un cacho más en detrimento de las provincias que hoy tienen un recurso más de coparticipación porque les permite algún grado de compensación en su desarrollo. La Ciudad de Buenos Aires tiene prácticamente el 100% de agua potable y cloacas. Ninguna provincia puede decir lo mismo. ¿Cómo haces para que se desarrollen de manera equitativa? Bueno, por eso no se puede discutir con el criterio de hacer más rico a los ricos, que es la lógica de mi ley. Más para los más ricos. Esa es la discusión que pretenden instalar respecto de la coparticipación asociado con el fondo o al revés. El fondo con el gobierno secundándolo, porque el que conduce es el fondo. Me parece que el desafío que viene tiene varios aspectos. En el aspecto cambiario era esta disyuntiva de apreciación y no cerrar la cuenta corriente, o al revés, un tipo de cambio más alto y cerrar la cuenta corriente. Me parece que en eso se resume digamos, el eje central de esta unificación cambiaria con restricciones importantes. El gobierno se garantizó que mantener, diría, las dos principales restricciones, que son que las empresas no accedan al dólar oficial para algo que no sea importación y lo mismo en el caso de los dividendos. Lo han pateado para adelante. El stock, alguna parte la quieren meter en bopreales. Ahora, si vos me corres un cachito y en algún momento lo quieren desarmar eso, lo que vas a hacer tener es un nuevo salto del tipo de cambio, con los efectos que ya mencionaba. Con lo cual, es medio una engaña pichanga lo que estamos discutiendo en un punto, ¿no? Así que, de nuevo, es razonable ir hacia a un esquema de desarme de restricciones, sí. Ni siquiera critico los pasos que ha hecho el gobierno, porque en eso considero que ha sido prudente. Si hacía un desarme real del cepo, hubiese tenido un escenario de mucha más zozobra. Ahora, lo cierto es que era lo que decíamos nosotros, en la medida que vos levantes la tapa, te vas a encontrar con la realidad. Mientras no hagas eso, discutimos como para la tribuna. Bien, porque discutimos pobreza, que no es el dato de pobreza. Discutimos recuperación del salario real, que no es de recuperación real. Bueno, es cierto que vos tenés, digamos, un stock de dinero que si levantás la tapa de una te puede generar problemas. Ahora,
Esto hay que explicarlo bien a la sociedad, porque si quieren hacerle creer a la sociedad que le resolvieron la cuestión del cepo, es falso. Es más, cuando uno da 2 pasos para atrás y mira la peli, lo que ve es que eh, la, la política económica de Milei francamente fracasó. No pasó la dolarización, no pasó la dolarización endógena y terminamos haciendo lo que el fondo nos pedía, que era hacer Perú, apreciación del peso. Bien, o sea, nada que ver con lo que en principio había planteado el gobierno. No están mejores los indicadores socioeconómicos y peor, con la tapa todavía puesta, con lo cual, y no tenés dólares, y solo lo que estás haciendo lo podés hacer porque te dieron un fangote de dólares que si se van, como pasó en otros momentos, después lo vamos a tener que pagar. Ni que hablar que además tiene efectos en otros aspectos de la vida económica. El aspecto monetario no es menor. Es decir, acá el framework monetario implica que vos uses, entre otras cosas, pero principalmente la tasa de interés. Para que no se te vayan los dólares, subir la tasa. Eso pega en la economía y pega de manera negativa. Y en términos fiscales te exige un ajuste fiscal adicional, es decir, más motosierra, solo para pagar intereses por el nivel de endeudamiento que tenés. No sé cómo a la gente le va a ir bien, de nuevo, insisto. Lo más llamativo para mi forma de ver es que Milei copia todo lo de Trump, todo lo que hace Trump lo copia al pie de la letra, salvo lo que nos haría bien. En eso es infalible, no se equivoca nunca. El mundo va hacia, y Trump en particular, va a un escenario de protección de su propia industria, de promoción de su propia industria, de protección de sus pequeños productores. Acá hacemos lo contrario. Volamos por el aire el INIM, abrimos las importaciones de manera indiscriminada y la industria le pegan la línea de flotación. Los datos que salieron esta última semana del ITA, del intercambio comercial argentino, dan cuenta de un incremento de los bienes de consumo final, es decir, los que van en la góndola importados, del orden del 80% interanual. Es decir, es una bomba neutrónica en la producción industrial de nuestro país. Trump jamás haría eso. Entonces, llama la atención porque vas a un escenario de dificultades a nivel global donde la Argentina da la impresión que va a contramano. Se quiere salir del Mercosur, ya se salió de los BRICS, cuando, no sé, Japón se junta o China se junta con Japón, que no se hablaban y ahora son nuevos mejores amigos. Vamos a contramano de lo que hace el mundo y de lo que deberías hacer en un escenario de incertidumbre como el actual. Argentina debería estar juntándose con Brasil, por ejemplo, para ver de qué manera afrontar esta etapa. Y en un mundo donde hasta podríamos llegar a vernos beneficiados con alguna cosa. No sé, si baja la tasa, de repente nos conviene en algún aspecto. No, yo creo que nos va a pegar mal la baja de los commodities y tal vez la baja del petróleo. Hay que ver si ellos tienen los niveles que está actualmente, pero esas dos cosas nos pueden pegar mal. Insisto, y la Argentina no hace nada. Va a Estados Unidos a ver si saca una foto, nada. Y peor, están recorriendo el camino del tratado del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y vendiéndonos con bombos y platillos que eso es maravilloso. Si se detienen a pensar 2 minutos y se fijan, la Argentina compite en las producciones con Estados Unidos. La Argentina le exporta petróleo crudo e importa combustible procesado. Un TLC lo único que va a hacer es profundizar esa desigualdad en la relación comercial. No tiene nada de positivo. Pero hay que estudiar 2 minutos, no hay que ser un genio. Si lo estudias un cachito, te vas a dar cuenta eh, que la Argentina fue difícil que salga beneficiado en un acuerdo bilateral. Peor aún, en términos conceptuales, Trump considera, y los libertarios, porque lo han piteado en estos últimos días 1000 veces, que las relaciones comerciales a nivel global son de suma cero. ¿Qué significa esto? Que si yo gano, vos perdés. Dicho de manera sencilla. Con un tratado de libre comercio, ¿quién va a ganar? Porque uno tiene que ganar y el otro perder. ¿Quién gana? ¿Nosotros y pierde Estados Unidos? Parece raro en esta situación donde Milei es un claro empleado de Trump. Da la impresión que va a ser más bien lo contrario. La medición de pobreza, además de la olla a presión que mencionaba antes, tiene un problema metodológico, que es que mide mal los ponderadores, algo parecido a lo que pasa con la inflación, lo mide mal ahí. Si se actualiza por la ENGO 17-18, no te va a cambiar tanto, pero por un problema metodológico, porque
en definitiva está subponderado. No importa, no me quiero poner técnico, pero tiene un problema serio. Ahora, si vamos a la cuestión estrictamente de la informalidad o del trabajo no registrado, este gobierno está promoviendo eso. Sí, te promueve la precarización laboral a través de la ley base. Bien, es decir, con los 5 empleados que podés tener, 5 o 3, como monotributistas, ¿no? Es decir, abre la puerta a que vos precarices el trabajo. Y es un poco lo que se ve en materia de mundo laboral. En realidad, en mundo laboral vos ves caída del puesto de trabajo, caída del salario y precarización laboral. Las 3 cuestiones. Bueno, la precarización laboral te pega sobre la informalidad. Ahora, y además el argumento es muy básico y también sin sustento, que es, a mí me va a ir, yo voy a bajar la informalidad si bajo las contribuciones patronales, los costos de contratación. Se ve que nunca tuvieron una empresa, ni una actividad, ni un boliche, porque en realidad, si yo no me entra nadie a comer una milanesa en un restaurante, no importa cuánto cuesta el costo de contratación, cuánto cuesta contratar a una persona. No voy a contratar a nadie porque no tengo laburo. Digo, hay una cosa mucho más potente que es cómo se mueve la actividad económica. Y en materia de informalidad, tenés que ver algunos sectores porque la tenés concentrada en determinados lugares. Por ejemplo, todavía hay mucha precarización o trabajo no registrado en el trabajo doméstico. Hoy está cayendo la cantidad de trabajadores domésticos, trabajadoras domésticas y domésticos registrados. Y lo tenés concentrado en el sector agropecuario, en el sector textil. Y ahí tiene que haber políticas dirigidas a esos sectores. Bueno, este gobierno no está haciendo nada. Su única política es ver si bajan los costos de contratación y que una especie de maná del cielo se corrija. Porque ya pasó en la década de los 90 y terminamos muy mal con la misma política. Caballo, desde el 94, la reforma del 93-94, va en ese sentido y lo que te hizo fue incrementarte la desocupación y también la informalidad laboral.